Hermanos, que Dios les bendiga en esta preciosa mañana. Reciban un fuerte abrazo mío y damos gracias a Dios nuevamente porque nos permite una vez más llegar a ustedes a través de este medio de comunicación para traerles el estudio de la escuela dominical. Es la lección número 2, el estudio número 2, y vamos a próximamente a empezar a hablar sobre este estudio. Quisiera hacer una oración antes. Te damos gracias, Señor, y exaltamos tu nombre para siempre, porque tú eres digno eres de toda alabanza, Señor. Y damos gracias por tus misericordias que son nuevas cada mañana, por la salvación tan grande que nos ha dado, Señor, y por el hermoso privilegio de poder dialogar sobre tu palabra. Te pido, Señor, que tú prepares los corazones y las mentes de cada oyente para que puedan, Señor, recibir tu palabra y que surja efecto, Señor, y que podamos ver, Señor, cada día frutos de arrepentimiento. En el nombre de Jesús. Amén. El tema de esta mañana es el nacimiento de una nación. Es el estudio número 2 y se encuentran en 3 libros: el libro de Éxodo, capítulo 3, el libro de Deuteronomio, capítulo 7, y el libro de Josué, capítulo 1 y capítulo 24. Ustedes tienen sus guías de clase y ahí están los versículos. La verdad central dice: Dios estableció su pacto con el pueblo de Israel. Y quiero dar una definición de lo que es pacto. Pacto es un tratado, es una alianza o un acuerdo entre dos partes de igual o desigual autoridad. Pactos de Dios con individuos y con la nación de Israel, que hayan cumplimiento final en el nuevo pacto en Cristo Jesús. Noé recibió el primer pacto de Dios, y esto lo podemos ver en Génesis 9, del 9 al 17. Y vemos que es un juramento divino, que fue una promesa de que no iba a repetir el diluvio. Y este pacto no requirió ninguna respuesta humana. El arco iris permanece eternamente como una señal para nosotros de la promesa que Dios hizo a Noé. Y Dios hizo un segundo pacto, y esto lo encontramos en Génesis 15, 18 y 17, 2, con Abraham. Dios prometió darles la tierra de Canaán a los descendientes de Abraham. La redención de la esclavitud de Egipto halló su clima en el pacto de Dios con Israel, donde se declaraba la salvación divina. Y esto lo vemos en Éxodo 19, 4. El versículo clave para la lección es: por cuanto Jehová os amó, y esto se refiere a Israel, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado. Y esto lo vemos en Deuteronomio 7, 8. El domingo pasado, nuestra hermana Mignalia nos relató sobre el comienzo del mundo, incluyendo los primeros seres humanos. Y aunque estos pecaron, Dios hizo un plan para redimirnos a ellos y a toda la humanidad. Él eligió una familia, eligió un pueblo
a través del cual enviaría a su Hijo para reconciliar a la humanidad con Él. Y en la lección de hoy, pues, veremos cómo libertó a su pueblo, establece un pacto con ellos y los convierte en una nación que usaría a pesar de su rebelión. Y hablamos de la nación Israel. Desde el nacimiento de Moisés nos relata la palabra que la mano de Dios estuvo sobre él. Crecido ya Moisés, él tiene un incidente con un egipcio donde él da muerte a ese egipcio y él tuvo que huir a Madián. En Madián defiende a unas hijas de un hombre llamado Reuel, también conocido como Jetro, y Moisés convino en moral en ese hogar y se le da la hija Séfora por mujer a Moisés. Y Séfora da a luz un hijo llamado Gersón y cita la palabra que después de mucho tiempo de estar ahí, de muchos días, muere el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre que había y el clamor de ellos subió a los oídos de Dios. Y se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y vamos ahora a Éxodos capítulo 3. Y si vamos al capítulo 3 de Éxodo, podemos ver el relato del llamado de Moisés. El yo soy comisiona a Moisés. Moisés ya tenía el conocimiento del mundo egipcio. Él se crió en el palacio del rey, los contactos en el palacio real y la experiencia la tenía él, el liderazgo. Pero para guiar al pueblo a través del desierto necesitaba aprender algo más. Y es que necesitaba aprender a ser pastor. Y dice la palabra de Dios que mientras él apacentaba las ovejas de Jetro, su suegro, las llevó a través del desierto, donde se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y él vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Moisés era un hombre muy familiarizado con el desierto y reconoció que algo extraordinario estaba aconteciendo. Y aquí vemos entonces el relato del llamado de un líder para un pueblo. Quiero hacer un paréntesis y decir que en Éxodo capítulo 3, versículo 5, versículos anteriores, nos indica que su presencia debe entenderse siempre como santo y demanda de nosotros una respuesta adecuada, una reverencia, un respeto. Dios se identifica como el Dios del padre de Moisés, que se llamaba Amram, y de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Y parte de la promesa dada al patriarca Abraham era que iban a ser llevados a una tierra que fluye leche y miel, Canaán, la tierra de gran abundancia. Y vemos que el sufrimiento de su pueblo esclavizado había llegado al corazón de Dios. Así que elige a Moisés para sacar al pueblo de Egipto
y llevarlo a esa tierra prometida llamada Canaán. Entramos a Éxodo capítulo 12 y ahí vemos el sacrificio del Cordero, vemos la redención y la muerte del primogénito. Ahí vemos cómo Dios libera a su pueblo. La noche antes de salir del cautiverio de Egipto, Dios le dijo a los israelitas que tomaran la sangre de un cordero en una vasija, que metieran el manojo de un hisopo en aquella sangre y pusiera aquella sangre en el dintel y en los postes de la puerta de enfrente de su casa. Y Dios dijo: y la sangre os será por señal en casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y esto lo podemos ver en Éxodo capítulo 12, versículo 13. Esa sangre debería tener unas características. Primero, tenía que ser sangre de un cordero sin defecto. Segundo, era sangre que apartaba la ira de Dios. Tercero, era sangre efectiva bajo una condición. Cuarto, fue la sangre sola que los libró. Debemos de publicar y proclamar el hecho de que nuestro Señor Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esto lo podemos ver en Juan 1:29. Era un cordero sin defecto, sin ninguna mancha, sin la más mínima impureza. Él fue tentado, pero la Biblia dice 3 palabras sobre esto. Fue tentado en todo según nuestra semejanza. Y las tres palabras son: pero sin pecado. Y esto lo vemos en Hebreos 4:15. Es por su sangre que tú puedes recibir limpieza y ser lavado de todo pecado. Puedes recibir redención, justificación, propiciación y paz. El israelita no podía ver la sangre. Estaba dentro de su casa. No podía ver lo que estaba en el dintel y en los postes. Pero Dios sí podía verlos. Y esta es la única salvación. Esta es la única condición para la salvación del pecador. Quizás tu vista está tan empañada que no puedes ver a través de la fe la sangre de Cristo. Pero el ojo de Dios no está empañado. Él sí la puede ver. Tiene que verla, porque Cristo está a su diestra diciéndole: por él, por ella, por ellos yo pagué el precio en la cruz del Calvario. Di mi sangre. Hoy es un buen día para que tú digas: Señor, yo no veo la sangre, pero sé que tú la ves. Ten misericordia de mí. Lávame, límpiame con tu sangre. Tú dijiste a ellos: veré la sangre y pasaré de vosotros. Pasa de mí, pasa mi pecado, perdóname. Quiero que veas la sangre. Quiero ser salvo. El jefe de cada hogar judío actual que observa hoy el Sedel de la Pascua
lee una liturgia llamada Haggadah, que incluye explicaciones de cada aspecto de la observancia. El significado de este ritual fue transmitido desde esa noche en Egipto por más de 1 milenio, anunciando la liberación a través de la crucifixión de Cristo como el Cordero de Dios sacrificado una vez y por siempre. Gloria a Dios. Y ahora veamos Éxodo 19. Y ahí vemos cómo Dios llama a su pueblo a una relación de pacto. El pacto mosaico. En estos versículos vemos un pacto uniteral que Dios hizo con los israelitas y que consistía en hacer de ellos un pueblo único, bendito, en el sentido de convertirse en una nación que aceptara las leyes justas de Dios y las obedeciese, teniendo una relación espiritual y especial de comunión y compañerismo con Él, como un pueblo consagrado a cumplir en esta tierra la voluntad de Dios. Serían como un reino de sacerdotes, implicando que cada miembro del pueblo cuyo rey era Dios tendría acceso a su presencia y a mediar como sacerdote a favor de otros. Serían además una gente santa, es decir, moralmente pura y dedicada por completo al servicio del Señor. Por ese motivo les había redimido de la esclavitud, separándoles para sí, para que viviesen en armonía con Él. Y ellos aceptaron guardar el pacto de Dios. Unánimemente aceptaron el pacto de Dios. Mas la historia que vemos en el libro de los Jueces hasta 2 de Reyes muestra que el pueblo de Dios no estuvo tan dispuesto a mantener su fidelidad y no fueron fieles al pacto por largos periodos de tiempo. Vamos ahora a Deuteronomio 7 y nos habla sobre el amor que Dios tenía a su pueblo. Nuestra relación con Dios debe basarse en amor. Dios nos amó de tal manera que dio a su único Hijo como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Y en respuesta a ese amor, deberíamos amarlo y obedecerlo siempre. Esa nación fue separada para el servicio de Dios, escogidos para ejecutar los importantes propósitos de su providencia. No fue porque era un pueblo con una cantidad numerosa de gente o porque tenían unos méritos extraordinarios. Fue por consecuencia de un convenio o una promesa que fue dada a los patriarcas, y los motivos que conducen a ese acto especial muestra la sabiduría de Dios, ilustra su gloria para difundir la mejor y más valiosa bendición a toda la humanidad. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de la tiniebla a su luz admirable. Y eso lo encontramos en 1 de Pedro 2:9. Josué 1
es el próximo capítulo que vamos a ver, donde otros ven el poder de Dios de Israel. El libro de Josué presenta la conquista de la tierra prometida por el pueblo de Dios. Y cita la palabra de la siguiente forma, voy a ser bien rapidita en leer esta porción. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Dios dio a Israel una gran extensión de tierra, pero ellos solo tomaron posesión de una parte de lo que Dios le había dado. Lo mismo le sucede a los creyentes en la actualidad. Frente a lo que Dios ha provisto, ellos toman lo poco. Ahora el versículo 5 dice: nada te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré, no te desampararé. Esfuérzate, sé valiente, porque tú repartirás este pueblo por heredad a la tierra de la cual juré a tus padres que la daría a ellos. Solamente te pido que te esfuerces y seas muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que sea prosperado en todas las cosas que tú emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El libro de la ley se menciona por primera vez en este versículo. No había revelación escrita antes de Moisés. Dios se comunicaba con Moisés por medio de sus apariciones, pero Moisés había registrado fielmente todo lo que Dios le había revelado. Así que los primeros 5 libros de la Biblia estaban a disposición de Josué y de los israelitas. Dios les había comunicado todo lo que necesitaban saber para entrar en aquella tierra. Necesitamos llevar con nosotros la palabra de Dios en el viaje de nuestra vida. Tenemos que ponernos en marcha por la fe. Por la fe tenemos que apropiarnos de nuestras posesiones espirituales. Recuerden que nosotros somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Y esa palabra de Dios tiene que estar en nosotros para poder viajar a través de esta vida. Vamos a Josué 24. Josué 24, Dios le da unos recordatorios al pueblo. En el 13 dice: y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantaste y comáis. Ellos vieron la obra de Dios, experimentaron las bendiciones de Dios. Así que por agradecimiento, por lo menos, había razón por la cual ellos agradecer lo mucho que Dios había hecho por ellos. Y el 14 dice: ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto.
y serví a Jehová. Hay que repasar la obra de Dios en nuestras vidas. Hay que repasarla. Ver de dónde nos trajo Dios, de dónde salimos y cómo hemos progresado en el camino de la vida por medio de Dios. Y edificar nuestra fe y la fe de quienes nos rodean. Reconocer lo bueno que Dios ha sido con nosotros. Muchos están familiarizados con el texto que nos cita Josué 24:15, la última parte de ese texto, que dice: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Pues vamos a pedirle al Espíritu Santo que obre cada día en nuestras vidas, que traiga cambios en nosotros, que quite todo aquello que impida a que nosotros podamos caminar en pos de Cristo, para que con certeza y convicción genuina sí podamos en voz alta decir: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Dios les bendiga.